estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de literatura. Como saben, soy su profesora Mercedes Pando. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, así que les voy a pedir mucha atención a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase, no sin antes, decirles que espero que se encuentren todos bien en casa y que estén siguiendo los protocolos, las indicaciones. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar la clase. Les pido su atención, por favor. Empezamos. Muy bien, chicos, continuamos con el tema de mitos peruanos 2. Esta vez vamos a hablar de literatura quechua prehispánica y vamos a hablar del mito de Con. En la época de los incas, la enseñanza estaba a cargo de dos tipos de educadores, los amautas y los arabicus. Los amautas eran los responsables de educar a la nobleza. Enseñaban los cantos ceremoniales y los relatos sobre los soberanos y los dioses. Los arabicus eran poetas del pueblo que enseñaban cantos relacionados con la agricultura. Bien, en el libro observamos unas imágenes de la nobleza inca siendo educados por los amautas. Bien, hablemos también de la lírica quechua. Tenemos el jarawi, que es una canción popular amorosa llena de nostalgia. Tenemos también el urpi, que es una palabra quechua que significa paloma. Es un canto que se refiere a la mujer ingrata. Tenemos también el aymoray, que es un canto en el que se pide a los dioses la buena cosecha. Y tenemos también el ayataki, que es un canto que se entonaba solo en los funerales. Bien, entonces la lírica quechua expresaba un hondo sentimiento provocado por los hechos que eran significativos para ellos, ¿no? Como por ejemplo la fertilidad del campo, la bondad de los dioses, el desarraigo de la tierra natal, entre otros, ¿no? Los temas más recurrentes son los temas del amor, ¿no? De la agricultura y de la muerte. Bien. En el libro también ahí tenemos una imagen que nos habla acerca de que la poesía se vincula mucho con la agricultura, ¿no? Que era una actividad importante en la historia, ¿no? En la historia del Perú prehispánico. Ahora vamos a hablar del dios Con. Bien, Con es un antiguo dios costeño que fue adorado como creador del mundo por pueblos como Nazca y Paracas, en los cuales era imaginado como un felino volador y sin huesos. Debido a su forma y estructura, el dios Con era ágil y podía cortar distancias a su antojo. Andaba con un manto, un báculo y algunas cabezas de animales como trofeos. Con era conocido en la costa norte y en la costa sur. Allí en el libro tenemos una representación del dios Con y está a la derecha del cuadro amarillo que les he puesto en las diapositivas. Existe un mito, el mito de Con, el mito del dios Con, que procede de la tradición de la cultura chimú. El dios Con dio leyes de buen gobierno y ordenó a los hombres, pero como estos no obedecieron a sus leyes y se rebelaron, Con avanzó hacia el norte y llegó hasta la provincia de Manta. Fue así como abandonó las tierras del sur que había elegido para civilizar a la humanidad. Otra variante menciona que el dios Con se enfrentó al dios Pachacámac. Al ser vencido se retiró. En Manta llegó a orillas del mar, extendió su manto sobre las aguas y se montó en él. Con y sus acompañantes desaparecieron de esa manera. Tenemos también una imagen que está debajo del dios Con manto Paracas, ¿no? Es el dios Con, el felino volador, que es también representado como el creador, ¿no? Bien. Los elementos del mito son los ríos de la costa, creados por el dios Con, el desierto costeño, producto del enojo del dios Con, quien convirtió el desierto
en desierto la tierra. También el dios Pachacámac, que provino del sur desde la cordillera de los Andes, el templo de Pachacámac, construido en honor a Pachacámac, el dios vencedor de Con. El dios Con convirtió fértiles tierras en desiertos, ¿no? Y ahí en la imagen observamos los desiertos de Nazca. Bien, ahora les voy a leer un resumen de este mito. Bien, en tiempos muy remotos, el dios Con creó a los hombres, pobló la tierra con ellos y los bendijo con diversos frutos y abundantes fuentes de agua. Sin embargo, los seres humanos poco a poco se fueron olvidando de rendir culto al dios y de dar ofrendas de gratitud a su creador. Con se enojó mucho y los castigó transformando las fértiles tierras costeñas en grandes territorios desérticos, para que su creación no se extinguiese. Con dejó unos cuantos ríos con poco caudal, de modo que a los pocos hombres que quedasen les cueste trabajo sobrevivir. Un día el dios Pachacámac se enfrentó al dios Con. Pachacámac llegó desde el sur para enfrentar a Con. Se cuenta que fue una batalla sanguinaria y muy violenta, en la que los hombres del sur vencieron a los del norte. Es decir, Pachacámac venció a Con. Por tal razón, los vencidos tuvieron que volverse a los territorios norteños de la actual región de la Libertad. Pachacámac convirtió a los hombres que quedaron en gatos, monos y zorros, con la finalidad de crear una nueva generación de hombres. La nueva generación de hombres creada por Pachacámac fue bendecida con una mayor cantidad de agua y mejor capacidad para dominar las tierras y cultivarlas a placer. En agradecimiento, los hombres construyeron un templo cerca de la actual ciudad de Lima, el templo de Pachacámac. Bien, y ahí observamos los restos arqueológicos de Pachacámac, que es un centro arqueológico, ¿no? Bien. Recuerda, dice, los curas para evangelizar a los indios componen himnos y obras dramáticas en quechua. Bien, era una forma también de evangelizar, ¿no? Bien, chicos, entonces ya hemos conocido un poco del mito del dios Con, ¿no? Ahora vamos a la página 172 del libro. Bien, en la página 172 tenemos un esquema que dice aplicando lo aprendido. Bien, aquí tenemos un esquema de la literatura quechua y debajo del dios Con, ¿no? Nos pregunta qué son los jarawis. Los jarawis es una canción popular amorosa llena de nostalgia. Urpi, nos pregunta qué es un urpi. Urpi significa paloma en quechua y es un canto que se refiere a la mujer ingrata. Aymoray es un canto que se le pide a los dioses una buena cosecha. Literatura quechua. En la nobleza teníamos a los amautas y la popular teníamos a los arabicos como maestros. El mito de Con. Ya, a ver, el dios Con era representado como un felino volador, ¿no? Felino volador. Y es parte de la cultura chimú. Donde está ese huaco en forma de cabeza, tienen que poner cultura chimú. Donde está esos restos arqueológicos, tienen que poner Pachacámac y debajo tienen que poner mono y gato, que son los animales que convirtió Pachacámac. Convirtió a algunos hombres en animales, en gatos, monos y zorros, para crear una nueva generación. Bien, entonces pongan ahí nueva generación, gatos, monos y zorros, ¿no? Bien, ahora pasamos a la sección retroalimentación. La pregunta 1 dice, ¿quién era el dios Con? Letra A, gato volador. Letra B, felino volador que vino de la sierra.
Letra C, antiguo dios costeño adorado como creador del mundo. Esa podría ser. Letra D, dios que venció a Pachacámac y creó nuevos hombres. Letra E, dios de la cultura inca tenía forma humana. Incorrecto. Entonces la alternativa correcta es la letra C. Hay que marcar la C, chicos. Ahora la pregunta 2 dice, ¿qué características tenía el dios Con? Letra A, enorme y con forma de pájaro. Letra B, transformado en templo de Pachacámac. Apariencia de felino volador sin huesos. Usaban bastón de diamantes, forma de mono, gato y zorro. Y la respuesta es la C, ¿no? Apariencia de felino volador sin huesos. Muy bien. Ahora la número 3 la vamos a dejar para la videoconferencia y la 4 también, pero vamos a leerla. Dice, ¿quién venció al dios Con? Pachacámac, el felino volador, los hombres de la costa, el dios que venía del norte o nunca fue vencido. ¿Cuál fue la respuesta? Si han estado atentos a la lectura, pueden saber la respuesta. Ahora la 4 dice, ¿de dónde vino el que derrotó al dios Con? Del norte de Lima, del sur por tierra, del norte por mar, de un manto en el mar, del mar en el norte. Esa pregunta también la podemos responder si hemos estado atentos. Luego tenemos en la página 173, tenemos la sección Trabajando en clase y tenemos allí 3 palabras, 3 nombres. Tenemos que relacionarlo con las imágenes que están ahí. Luego tenemos también una sopa de letras en donde tenemos que encontrar el nombre de los dioses del mito y 3 clases de animales que fueron convertidos los hombres para ser creados por los hombres creados por un dios, ¿no? En la 3 tenemos una adivinanza, en la 4 también otra adivinanza, un acertijo, y en la 5 nos pide completar los casilleros con letras para conocer el nombre del mito que hemos estudiado hoy. Y después tenemos preguntas de verificando el aprendizaje, son 15 preguntas en total, y al final tenemos un esquema formulario, dice, mitos peruanos 2, y allí está todo el tema resumido, ¿no? Dice, literatura quechua, educación en la época incaica era de 2 tipos, ¿no? De la nobleza y del pueblo. El educador de la nobleza era el amauta, ¿no? Y el educador del pueblo era el arabicu. En la poesía quechua tenemos el jarawi, que es un poema nostálgico, el urpi, que habla de la mujer ingrata, el aymoray, que es una petición a los dioses para una buena cosecha, el ayataki es tristeza por la muerte del ser querido. El mito de Con. Con es un dios costeño con forma de felino volador y sin huesos. Creó a los hombres, pero estos no se lo agradecieron. En castigo le redujo el agua y convirtió las tierras cultivables en desierto. Se enfrentó a Pachacámac y fue derrotado. Luego de esto huyó al norte. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por el tema de hoy. Entonces, ahora las preguntas que han quedado por resolver, ya saben que las vamos a resolver juntos con la participación de ustedes en la videoconferencia. Bien, chicos, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, consulta, ya saben que me la pueden hacer en la videoconferencia o también por el medio que siempre usamos. Bien, ahora les cuento lo que les va a quedar de tarea. Como tarea tienen que resolver la página 208 del libro, ya saben que se encuentra en la sección de tareas, y tienen que hacer también un pequeño dibujo. En la página 208 solamente tienen 7 preguntas que son para marcar, así que está bien sencilla la tarea. Y adicional a eso, ya saben que tienen que hacer un dibujo del tema. Pueden hacer un dibujo del dios Con o de Pachacámac. Ya eligen ustedes qué es lo que van a dibujar. Bien, eso sería todo por la clase de hoy. Entonces, nos encontramos en unos minutos en la videoconferencia y como siempre les agradezco por la atención prestada. Hasta pronto. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más.
ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien, chicos, les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.